Hola, en este video vamos a estar estudiando el método científico. En el pasado antiguo, las personas observaban el mundo que les rodeaba y tenían mucha curiosidad de por qué sucedían las cosas y buscaban darle explicación. A falta de herramientas científicas, herramientas tales como las conocemos hoy día, pues empezaban a conjeturar qué era lo que ocurría a su alrededor. Las primeras personas que entonces cogieron esto más en serio eran los filósofos. Los filósofos trataban de entender el mundo, el universo, mediante el uso de la razón y pensando en lo que a su parecer debía ser un comportamiento ideal. Esta manera de pensar y de ver el mundo por medio de la razón es buena, realmente es buena. Los filósofos llegaron a excelentes conclusiones, pero llegaba un momento en que estaban limitados por no tener evidencia. Realmente muchas de las decisiones se tomaban en base a la capacidad de una persona a ser bueno argumentando una idea. No fue hasta mucho más tarde, vamos a poner alrededor del siglo XVII, cuando los científicos tratan de entender el universo a través del conocimiento empírico. Empírico se refiere a experimentación, a través de la observación y de la experimentación. Un gran avance en el desarrollo de pensamiento es el conocido método científico. Esto es otro tema que de seguro han escuchado en clases de ciencia previamente. Cuando digo método científico, que seguro piensas en las palabras observaciones, datos, experimentos, hipótesis, conclusiones. En esta clase vamos a estar repasando algunas de las definiciones esenciales en lo que respecta al método científico. Empezando con lo que se conoce como hipótesis. Hipótesis se refiere a una interpretación o explicación tentativa de una observación. Y aquí comento, todo método científico, todo camino de la ciencia empieza con una observación. Y como resultado de esa observación, tratamos de dar una interpretación o una explicación de por qué ocurrió esa observación. Esa idea tentativa, esa explicación tentativa es lo que conocemos como una hipótesis. Esa hipótesis se puede confirmar o refutar por otras observaciones. Y la idea con el método científico es poner a prueba esa explicación tentativa. Se diseñan experimentos para validar o invalidar una hipótesis. Otro de los términos que vas a haber escuchado con esto del método científico es el concepto de ley. Ley es un enunciado acerca de un comportamiento que siempre es observado. Una cosa es una observación, pero otra cosa es cuando haces experimentos y ves la misma observación. Cambias, varías el experimento y llegas a la misma observación. Cuando ese comportamiento es consistente, observado a pesar de los ciertos experimentos, se escribe un enunciado que describa esa observación y eso es lo que se conoce como una ley. Esa ley resume observaciones pasadas y predice observaciones futuras. Puede ser no solamente un enunciado, a veces puede ser una fórmula. Un ejemplo de una ley sería la ley de conservación de masa. Durante las reacciones químicas, la materia no se crea ni se destruye. Eso es una observación que independientemente del experimento siempre se ve, así que es una ley. Siguiendo con los términos, podemos ver aquí entonces el próximo, una teoría. Teoría es una explicación general para la manifestación y el comportamiento de toda la naturaleza. Y aquí quiero que notes que en hipótesis habla que es una explicación y teoría también es una explicación. La diferencia es que hipótesis es esa explicación tentativa, la primera idea para explicar un evento,
Cuando hablamos de teoría, ya estamos hablando de una explicación que ha sido validada con numerosos experimentos. Las teorías envuelven modelos y la teoría es la cúspide del conocimiento científico, es saber el porqué de las cosas. Cuando se trata del método científico, a veces se le ve, no es correcto verlo como una serie de pasos fijos, estrictos que se deben seguir. El método científico es un método sumamente iterativo y se mueve en diferentes direcciones. Por ejemplo, todo puede ser que comience con una observación siendo que requiere entonces la notación cuidadosa de fenómenos naturales, y la persona va a desarrollar una explicación tentativa llamada hipótesis. De nuevo, esa hipótesis era explicación tentativa de fenómenos naturales observados. Como resultado, la persona entonces va a desarrollar experimentos que prueben esa hipótesis. Y a medida que hace experimentos, confirma o revisa la hipótesis múltiples veces. Si como resultado de esos experimentos siempre tiene las mismas observaciones, entonces esa persona, aquí tenemos experimentos, esa persona entonces puede ver lo que es una ley, fenómeno natural que se observa generalmente. Y eventualmente esa hipótesis se depura hasta el punto donde podemos decir que es una teoría, esa explicación general de un fenómeno natural. Una vez que las cosas quedan como teoría, no quiere decir que ya quedaron en piedra y para el resto de la humanidad eso es cierto. A medida que pasa el tiempo, el ser humano desarrolla nuevas herramientas, instrumentos de medición y puede obtener nuevas observaciones, hace nuevos experimentos que pueden confirmar esa teoría o puede requerir que la teoría sea revisada. Vamos a ver algunas preguntas. Para este escoge, les recomiendo que después que lea el escoge, ponga pausa, seleccione su respuesta y luego puede ver y después vea la respuesta correcta. Y dice, el método científico es, ponga pausa a su video, lea y escoja. Y la respuesta correcta es, está basada en un proceso de observación y experimentación continua. Otra pregunta más. Escoge el enunciado que es cierto. Ponga pausa, lea los enunciados y haga su selección. La respuesta es: una ley resume una serie de observaciones relacionadas.